Ahora sí estamos en vivo. Pues muy bien, voy a decir 3 veces, saludar 3 veces por aquello de que no hayamos entrado. Es un gusto saludarlos otra vez. Esta es la 9ª conversación que desde la oficina virtual de la Sociedad Artística Sinaloense tenemos para estar en contacto con ustedes, presentándoles y anunciándoles actividades y personas que son los hacedores de las artes, de la cultura y de los espectáculos que tienen un contenido y calidad, pues no solo de México, pero principalmente hablamos con mexicanos. Me da muchísimo gusto porque sé que los dos estamos ya a cuadro, que haya aceptado la invitación para platicar este jueves el maestro, más adelante solo le diremos Iván López Reynoso, quien es director de orquesta, es director concertador, porque dirige ópera, y por supuesto en sus estudios tiene estudio de piano, de música, estudios de corales, y es también contratenor. Creo que estamos frente a una persona, y voy a empezar con una pregunta un poco simple, pero quería abrir preguntándote, Iván, si puesto que haces tantas cosas, dominas tantas cosas al mismo tiempo, conoces a tanta gente y viajas a tantos lugares, ¿no te suena como que eres un millennial? Mira, bueno, primero que nada, gracias, Leonor, por el espacio, por la invitación a platicar contigo. Pues definitivamente sí, mira, lo soy tal vez porque me tocó, porque es la generación que me tocó, pero no sé si de convicción lo sea, porque los millennials no necesariamente tenemos la mejor fama en cuestiones de productividad. Se le achaca tal vez un poco injustamente o un poco como lugar común o como cliché, que es una generación de transición a la modernidad y por ende un poco contemplativa más que participativa. Y en una ocasión, fíjate que la única otra ocasión en la que había escuchado ese término refiriéndose a mi edad fue en Oaxaca, cuando fui a dirigir la Sinfónica de Oaxaca por primera vez en 2017, y la nota del periódico, me hicieron una entrevista larga, fue una entrevista extensa, como de 2 horas, estuvimos platicando con la entrevistadora y yo, y la nota del periódico decía así, millennial al frente de la Sinfónica de Oaxaca. Y yo, mira, hablamos de todo menos de que yo era millennial, pero así le pusieron a la nota, ¿no? Entonces sí es un poco no es una cruz, porque pues es un término generacional como la generación Y o la generación Z o como se le quiera llamar, a nosotros nos llaman millennials, pero sí soy orgullosamente de 1990, eso sí. Bueno, ahí hay un dato muy importante que acabas de decir tú, quizá debía abrir comentando que pues, estábamos frente a uno de los directores más jóvenes de ópera que a sus 30 años ya tiene una carrera de presentaciones, de abordaje de diferentes títulos, de estar al frente de diferentes orquestas, de haber sido, creo que ya está comprobado que eres el primer mexicano que dirigió a Wagner dentro de Alemania, Así es. y en estas épocas, ¿verdad? Pero vamos a dejar el término millennial atrás, pero sabes que sin tratar de dar, digamos, consejos, ni mucho menos, me encantaría, tenemos muchos invitados, becados, jóvenes y todo, y yo creo que si los millennials están, por así decirlo, como generación desprestigiados, es precisamente por esa inquietud que tienen de conocer tantas cosas que a veces no se comprometen con nada. Bueno, aquí estamos frente a una persona que es de esta generación y que está haciendo una carrera muy buena para él, para su vida, porque sé que no te dedicas a la música, ¿verdad? Eso dijiste una vez. Dijiste que no te dedicabas a eso. ¿Por qué? Bueno, porque para mí no es un trabajo, para mí es mi vida la música. Es decir, uno es particularmente afortunado y privilegiado cuando todos los días puede hacer lo que más le gusta hacer. Ese es un regalo poco común, ¿no? Es como si tú me dijeras que a una persona que lo que más le gusta en la vida es comer hamburguesas, puede comer hamburguesas todo el día, o una persona que lo que más le gusta es ver el atardecer en las montañas de los Alpes, lo pudiera ver todos los días, y para mí eso es hacer música, para mí dirigir es mi más grande, absoluta
y prioritaria pasión, ¿no? Junto con mi familia, que es mi otra gran pasión y mi otro gran amor, y sin la cual no estaría yo aquí definitivamente, pero mi familia es motor para ese amor también a la música y es razón para la cual yo me entrego también en este amor a la música. Entonces, efectivamente, como dices tú, yo no me dedico a la música porque más bien la música es mi vida, es decir, yo no puedo imaginarme mi vida sin música. Y tan no me lo imagino que estas semanas que, pues como tú sabes y como saben todos los que nos están viendo, se ha detenido todo y se ha pausado y no podemos hacer conciertos con público, yo he tenido que reinventarme cosas para seguir haciendo música. Yo he dado sesiones desde mi casa, pláticas, charlas sobre óperas, pequeños conciertos, porque yo no puedo estar sin hacer música. Esa es una gran realidad. Y bueno, qué maravilla, ¿no? Es entonces una necesidad de música, ¿no? Es parte de ti y recuerdo, hay incluso un libro, ¿no? Que se llama Necesidad de Música. Y luego ahorita pasamos a hablar de los directores, cómo tú has hablado de que no solo de lo que se están perdiendo, sino que es una necesidad de dirigir ópera también. Pero quiero enfocarme un poquito, no a la vida personal de Iván, pero sí a tu familia, a esa familia que te llevó al cine o no sé dónde, pero viste una película que un poco como que determinó tu vida o tus gustos, ¿no? A los 2 o 3 años de edad. Exactamente. Fue un regalo de mi abuela materna, la mamá de mi mamá, que cuando cumplí 2 años me dio el beta, porque no era ni siquiera VHS, era beta, Hacer todo. ¿sí? De Fantasía de Disney. Y es a mí un momento muy revelador porque yo no me acuerdo de nada de lo que pasó, pero mis papás me dicen que yo me obsesioné con la película, aprendí a manejar el beta, adelantarle y regresar la película yo solito, imitaba las cosas que veía en la pantalla, imitaba a Stokowski que movía las manos y a Mickey Mouse que iba con la escoba y se ponía el gorro del aprendiz de brujo y todo eso lo hacía yo jugando, pero después mis papás se dieron cuenta que ese juego era una gran pasión y de repente yo no sé si a los 2, 3 años, no sé cuándo aventé ahí y dije, yo quiero ser director de orquesta, ¿no? Pues mis papás dijeron, órale, qué padre, vamos a ver, ¿no? Y vamos a meterlo a clases de música. Y sin esa visión de mis papás, o sea, si mis papás hubieran dicho, como dicen desafortunadamente muchos papás de mucha gente, no, esto se le va a pasar, se Así le va a es. pasar y va a ser abogado, o se le va a pasar y va a ser médico como yo, o se le va a pasar y va a ser ingeniero como su papá. Si eso hubiera sido así, yo no hubiera podido desarrollar ese gran amor por la música y a lo mejor tendría yo una vida bastante menos feliz y bastante menos afortunada, ¿no? Y yo soy afortunado porque no pude nacer en una familia mejor que en la mía, eso yo lo digo siempre con mucha sinceridad y franqueza, por ese gran amor y esa gran paciencia y tenacidad que tuvieron mis papás. Y después mi hermano, que mi hermano menor también, que llegó 3 años después que yo, también ha tenido mucha paciencia y también ha tenido que chutarse pues mis estudios y mis horas de práctica en mi casa y mis conciertos. Y los tres afortunadamente han adquirido ese amor por la música clásica sin que fuera parte de su vida, sino adoptándola a través de mi pasión y de ese amor que yo tuve tan grande. Qué bonito. Yo creo que esto para todos los que nos estén oyendo, definitivamente esto viene de muchísimo tiempo atrás, que ya se sabe la importancia que tienen los papás, ¿no? A cuántos de nosotros nos mandaron a estudiar piano, diferentes actividades, y a veces uno piensa que, pues, o se arrepiente de no haberlo aprovechado, ¿no? Pero Claro. bueno, en este caso, qué bueno que ellos te pudieron encauzar y estás aquí a los 30 años con una carrera bastante extensa. Nos dio muchísimo gusto el otro día cuando comunicaste, pues muy animoso de que ya tenías agenda, ¿no? Para ir a Sevilla y bueno, a dirigir. Entonces, ahorita pues efectivamente estamos pasando tiempos, yo no quiero decir difíciles porque los estamos enfrentando y quiero ser muy optimista. Te felicito. Cuéntanos de las actividades que estás haciendo ahorita para el INVAL. Mira, digamos así, es una necesidad que yo tuve en el momento en el que se me canceló, al igual que todo mundo, mi actividad y se fue cancelando poco a poco porque
Fíjate que curiosamente yo estaba en Toluca, yo estaba dirigiendo la Sinfónica del Estado de México a principios de marzo, que estaba apenas empezando esta situación en México. Y yo tenía que ir al consulado español a entregar un papel porque yo iba a ir a dirigir España. Y me acuerdo todavía ir al consulado español el 13 de marzo a entregar un papel para mi visa de trabajo. Y el 18 de marzo se canceló todo en España. Es decir, yo todavía días antes de esto, fui al consulado a entregar documentación para mi papeleo. Y pues se canceló todo en España y yo ya no pude viajar. Y yo tenía todavía en Toluca, hicimos los conciertos, uno en Toluca y uno en Acatlán con la Sinfónica del Estado de México, el 13 y el 15 de marzo. Hicimos la Sinfonía Leningrado, la séptima de Shostakovich, que es una maravilla de obra, una cosa muy colosal y muy grandilocuente. Y ese día del 15 me fui a Jalapa, porque yo tenía conciertos en Jalapa. Tenía conciertos el 19 y 20 de marzo con la Sinfónica de Jalapa. Y yo me acuerdo estar llegando a Jalapa y decir, esto se va a cancelar, porque si ya llegó el virus, ya se había anunciado que ya había llegado el virus a México, dije, es cuestión de días. Hicimos el primer ensayo el lunes, el segundo ensayo el martes, y en el ensayo del miércoles nos dijeron, maestros, no se va a hacer el programa este fin de semana. Sí. Y la semana anterior había estado el maestro Patrón de Rueda haciendo Tosca, curiosamente. Fue lo último que se hizo. Fíjate que es muy curioso que la última ópera que se haya hecho en México antes de la crisis la haya dirigido el maestro Patrón y el último concierto sinfónico que se ha hecho en México lo haya hecho yo. O sea, son un poco esas dos paralelas en las que nos vinculamos el maestro Enrique Patrón y yo, porque él hizo su última función de Tosca creo que el 15 de marzo. Y el mismo 15 de marzo se hizo otra ópera en la Ciudad de México, Albert Herring, con los solistas Ensamble de Bellas Artes. Pero el 15 de marzo, al mediodía, a las 12:30, fue el último concierto sinfónico que se hizo en el país, ¿no? Con la Sinfónica del Estado de México, en Acatlán, y lo dirigí yo. Son esas cosas que muy curiosas, ¿no? Y entonces estaba yo en el aeropuerto de Veracruz regresando a Guanajuato, cuando me dan la noticia de que ya no se iba a hacer el concierto, y dije, yo no me voy a poder estar en paz, yo voy a tener que hacer algo. Y junto con Greta Shelley, que es una gran cómplice y aliada en mi carrera, mi publirelacionista, a la que le mando un beso enorme a ella y a Jorge, grandísimos, queridísimos amigos y seres humanos. Con Greta le digo, oye Greta, voy a hacer un concierto en línea. O sea, voy a hacer un concierto desde mi casa, tocando el piano y cantando. Claro. Me dijo, esto está buenísimo, déjame ver qué podemos hacer. Y fue que se sumaron tantísima cantidad de instituciones a estas transmisiones. El Instituto de Bellas Artes, la Dirección de Música de la UNAM, la Secretaría de Cultura de Coahuila, de Baja California, de Tabasco, Palco de Guadalajara, en fin, muchas instituciones que se sumaron a estas actividades en línea que hice de manera ininterrumpida, 35 actividades gratuitas en redes sociales. Así es. Wow. 35 actividades, mañana es la última. Y es la última de manera frecuente, o sea, es la última semanal. Sí. Seguiré haciendo cosas virtuales, pero ya no con la frecuencia semanal que habían sido. Y pues muy contento que hayan tenido el éxito que tuvieron, la verdad, porque me conectó con mucha gente y tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, muchas actividades, de entrevistar a mucha gente. Y muy agradecido de que, a pesar de que la pandemia nos puso la pausa, encontramos nosotros la manera de que esa pausa no fuera una pausa definitiva, sino una pausa híbrida, ¿no? Y con estas actividades seguir haciendo cultura, como esta misma, ¿no? Esta misma actividad contigo. Sí, y de hecho, gracias, pero yo creo que una de las cosas que te permitió hacer esto, además de tu empuje, de tu constancia, es el dominio de estas herramientas. Cantas, tocas el piano, tocas el violín. Entonces, bueno, no tuviste nunca que correr el riesgo de reunirte con ningún otro artista para llevar algo a cabo. Me llamó mucho la atención precisamente cuando empezaste con un concierto a piano. De repente todo se convierte digital. Entonces tú haces este concierto, pero me encanta porque lo veo comentado en las noticias, no sé si por López Dóriga o por quiénes. Entonces me gustó mucho porque en realidad no fue que tenemos una gran cantidad de periodistas extraordinarios, culturales, y a ellos había que darles a conocer esta noticia. Te felicito, creo que lo hiciste
de verdad muy bien y te lo agradecemos todo porque lo que necesitamos aquí en México es precisamente acercar mucho todo el conocimiento y las expresiones artísticas y sobre todo todo lo clásico al público. Me gusta la comparación que hiciste o que queda para la memoria de que el maestro patrón ópera y tú sinfónica fueron las últimas actividades. Hace tiempo en el Universal o en el periódico Reforma leí un reportaje muy bonito, muy interesante, que hablaron de los directores de ópera y hablaban precisamente de él y luego de ti como la sangre nueva dentro de la ópera. Me gustó mucho tu opinión, me gustó mucho lo que leí en ese entonces y en lo cual realmente coincido. Entonces, si tú dirigiste música sinfónica y él dirigió ópera, estamos frente a dos papeles de un director, el que dirige una orquesta y el que concerta una serie de elementos Sí. para llevar una puesta a escena operística. ¿Cuál es la diferencia entre los dos directores y qué te gusta más, sinfónico u operístico? Uy, querida Leonor, qué difícil pregunta. Mira, es difícil, pero no es tan difícil, porque la respuesta más bien es qué sinfonía o qué ópera, ¿no? Porque hay, Sí, definitivamente, sí, porque sí hay óperas que me encantan y que no dudaría ni un segundo escoger por encima de cualquier sinfonía, ¿no? Como Electra de Strauss o El Caballero de la Rosa de Strauss o no sé, Falstaff de Verdi, Otello de Verdi. Son óperas que están para mí en un gran pedestal, ¿no? Pero también en ese pedestal están las sinfonías de Mahler y las sinfonías de Brahms y las sinfonías de Shostakovich. Entonces, si tú me dices, ¿qué prefieres dirigir? ¿La séptima de Shostakovich o Rita de Donizetti? Pues prefiero dirigir la séptima de Shostakovich. Pero si me dices, ¿qué prefieres dirigir? ¿Falstaff de Verdi o la primera de Mendelssohn? Pues prefiero dirigir Falstaff de Verdi, ¿me explico? O sea, depende de qué ópera y qué sinfonía. Yo afortunadamente me muevo cómodamente en ambos repertorios, en el sinfónico y en el operístico. Y en el operístico me muevo efectivamente particularmente cómodo, mucho por la formación que tuve desde joven de pianista, de cantante, de director coral, que me permitió conocer la voz humana y saber cómo trabaja y cómo es el instrumento y estudiarlo a fondo, el instrumento vocal. Particularmente gracias a mentores que he tenido como Héctor Sosa, que es mi principal maestro, al que le debo mi tesitura de contratenor, pero también gracias a personajes como Octavio Sosa, que me trajo a la Ópera de Bellas Artes y fui asistente mientras él fue el director artístico, o personajes a mí, que yo siempre admiré muchísimo, como Javier Camarene, que después se convirtió en un gran amigo también. Eh, y entonces mi amor por la voz me ha hecho amar la ópera y entenderla, pero es difícil ser un director operístico, es difícil ser un director concertador, porque no es nada más dominar el sinfonismo que hay en las óperas, sino la voz humana, el texto, el drama, el teatro, los telones, la luz. El director concertador necesita estar en todo y saberlo todo, porque hay una frase que a mí me gusta mucho que en algún momento me dijo el maestro Jorge Medina, también un gran mentor mío. Me dijo, Iván, es que el doctor que solamente de medicina sabe, ni siquiera medicina sabe. Es decir, tú como director, si solamente sabes música, no sabes música tampoco, porque la música no es nada más las notas, es la poesía, es la literatura, es la pintura, es la historia. Es, por ejemplo, Verdi no es Verdi sin el imperio austrohúngaro y sin la ocupación austriaca en Italia. Él lo Eh, determinó. Uh-huh. sí, claro, Rossini no es Rossini sin la pasta y sin la comida italiana y sin el olor a mar de Pésaro. Y entonces todo eso hay que saberlo para hacer a los compositores de la manera más auténtica, original, pero al mismo tiempo fiel y respetuosa posible, ¿no? Ese diálogo con el compositor que tiene que ser muy responsable y muy humano y muy sincero, muy honesto. Sí, y bueno, hablando de compositores, pues has dirigido a Verdi, Mozart, Mascagni, eh, Humperdinck, si no me equivoco, Sí. Puccini, ¿y tienes algún favorito? ¿O es Rossini tu favorito? ¿Es el bel canto, la parte de la ópera tu favorita ahorita? Porque eres calificado como un especialista. Sí, mira,
esa, esa calificación que tú mencionas que me honra mucho de haberme especializado en bel canto, pues es más bien porque sí es efectivamente el género que más he disfrutado y el que más he dirigido a hacer. Es el que más he hecho como director de orquesta. He dirigido mucho Rossini, mucho Donizetti, mucho Verdi, Puccini, Mozart. Mozart, que es la base del bel canto, del origen del bel canto, del Sí. germen, ¿no? Del bel cantismo está en Mozart. Y Rossini es después el esplendor del bel canto. Y Verdi es el máximo exponente y también el que se encarga de enterrar el bel canto. Entonces, esos compositores son particularmente cercanos. Rossini, Verdi, Mozart, son tres compositores que particularmente disfruto hacer, pero no nada más italianos, porque desde luego yo he hecho mucha ópera italiana, porque la mayoría de las óperas que hay son italianas, pero he podido hacer también ópera alemana y la disfruto mucho. Como tú dices, uno de los más grandes privilegios que yo he tenido en mi carrera fue haberme convertido, es que esas cosas del primer mexicano, pues es un poco lugar común, pero sí cargo yo con esa medallita y con ese honor y ese reconocimiento de haber dirigido por primera vez Wagner en Alemania, de haber dirigido por primera vez Rossini en el Festival Rossini y Zarzuela en el Teatro de la Zarzuela. Es decir, un poco esas tres representativos he tenido en mi carrera que me honran mucho porque son una gran responsabilidad, pero muestra también de esta curiosidad y versatilidad que a mí me gusta tener, ¿no? De no quedarme nada más con una línea. Si a mí me dicen dirige Puccini, lo disfruto muchísimo también. O si me dicen dirige ópera contemporánea, como he hecho también, también la disfruto mucho. Entonces yo trato de conectar lo más que puedo con el compositor que estoy dirigiendo en ese momento. Sí hay predilecciones. En este momento soy particularmente de Verdi y de Rossini, que son mis dos grandes amores irremediablemente en la ópera, pero también he podido hacer otras cosas y de todas esas cosas he podido aprender y también soy afortunado de haber podido hacer tantas cosas tan pronto, ¿no? Claro. Y una pregunta que también le hice al maestro Enrique Patrón y olvidé, entrevisté también hace poco a Miguel Salmón del Real. Eh, es, si todas las óperas que has dirigido, ¿has estado tú satisfecho, contento con las propuestas del director de escena? Cómo se Qué cuenta buena la historia y pregunta. todo. Fíjate que no siempre, no siempre. Y te voy a decir por qué. Hay una tendencia, en mi opinión, válida, muy válida, de actualizar las propuestas escénicas. Y te voy a decir que es válida siempre y cuando se respete lo que el compositor quiso decir sobre la obra. Es decir, si tú respetas lo que Verdi plasmó en Traviata y lo que Verdi y Boito plasmaron en Otello y lo que Mozart quiso decir con Don Giovanni y al personaje le respetas la esencia, la personalidad, la psicología, la teatralidad, se puede actualizar, sí se puede actualizar. Y de hecho, Leonor, no nada más se puede, sino en mi opinión también muy personal, se debe actualizar el espectáculo operístico, porque si no tienes puestas en escena de museo, y pues puestas en escenas de museo, pues mejor ves la película o el DVD, ¿no? Si ya no te va a mandar un mensaje con el que te sientes identificado, la ópera pierde esa actualidad y pierde esa frescura y se queda como eso, como una pintura de museo. Y lo que se trata es que la música esté viva, no inerte en una sala de museo o en un DVD de una colección de una casa, ¿no? O sea, la cultura tiene que estar viva y la ópera tiene que estar más viva que nunca, sobre todo ahora que con esta pandemia y con estas situaciones tecnológicas que al mismo tiempo son muy buenas, pero pueden ser muy malas, corremos riesgo de perder público, porque como está ya todo aquí y das un clic y ves una función de ópera, es mucho más cómodo. Y Sí, entonces la comodidad del siglo XXI nos está impidiendo tener toda la vena creativa, imaginativa, curiosa que sí tenían creadores en siglos anteriores. Entonces yo sí creo que las puestas en escena pueden actualizarse y modernizarse. Hay algunas que no. O sea, sí hay algunas óperas que, por ejemplo, si está mencionando a Napoleón, o está mencionando un hecho histórico, o está hablando de la Segunda Guerra Mundial, pues no la puedes hacer en Palestina, ¿me explico? O sea, tú tienes que ahí, si hay cosas muy específicas en el libreto, respetar el libreto.
Pero ahí quería llegar porque el problema es que ahora no siempre se respeta el libreto. Y no solamente no se respeta, sino que hay directores de escena que se atreven a cambiar el libreto y a contar una historia distinta a la que el compositor nos quiso contar. Y ahí es donde yo creo que ya estás tú cometiendo un crimen en contra de la obra de arte. Porque tú como artista te tienes que poner al servicio de la obra y no poner la obra al servicio tuyo. Esa es la gran diferencia. El gran creador, y tú puedes tener directores de escena brillantes modernistas como Moshe Leiser y Patrice Courier, o Laurent Pelly, o Emilio Sagi, Ya. o estos grandes directores de escena que actualizan las propuestas escénicas, pero respetan la esencia de los personajes y del libreto, sin tener que meter a Rigoletto a una caja de laboratorio y a vestirlos todos de ratas o hacer una bohemia en el espacio, porque entonces ya no tiene ningún sentido. Y entonces el público lo que pasa es que ve una cosa y oye otra. Y Wow. entonces la música no hace, no concuerda con lo que estás viendo. Y ahí hay una disociación que causa horrores en el público. Y a mí me ha tocado como público ver puestas en escena en donde yo digo, no puede ser que la música sea tan magistral, tan clara, tan bella, tan emotiva, y en el escenario haya cabezas de pescado muertos. O sea, no, esas cosas yo no las puedo entender, ¿no? Y ahí es donde ya yo he tenido definitivamente más de Diferente. una diferencia de opinión con algunos directores de escena, principalmente en Alemania, Sí. eh, pero, pero yo también he visto lo opuesto, y lo opuesto es una puesta en escena divina, con unos vestidos preciosos y una escenografía chulísima y una iluminación de antología que parece que estás entrando a una casa isabelina o algo así, ¿no? Y que los cantantes no saben cómo moverse, ni cómo interpretar el personaje, ni cómo actuar, ni cómo mandar un mensaje, ¿no? Y entonces eso también es peligroso, porque tú tienes que conectar con la gente que está en el teatro. Y si no hay ese clic, perdiste al público. Y se trata de ganarte al público y no perderlo. Sí, yo creo que definitivamente hay dos como cualidades que tienen que estar muy presentes y cuidarse mucho en la ópera. Primero, pues la musicalidad, ¿no? La gente pudo haber estudiado mucho y todo, pero la musicalidad cuenta mucho. Habla del alma del músico, del cantante, del músico, del director y Sí, la verosimilitud. claro. Claro, a menos que hablemos de Wagner, ¿verdad? Pero finalmente estamos contando historias y yo pienso que esas, aunque son, pues ya ni siquiera son experimentales porque está muy establecido ese estilo en algunos países de Europa, pero aquí en México y afortunadamente seguimos trabajando para acercar al público. Tú has hablado como director que eres pues adjunto, ¿no? De la FUNAM Sí, y luego también has hablado mucho de crear y acercar nuevos públicos, sacar la orquesta de las salas, etcétera. Nosotros estamos siempre con eso de crear los nuevos públicos. Yo creo que uno de los grandes momentos de la ópera fue cuando se incorporaron los subtítulos y la claro, gente pudo entender las historias, ¿no? claro. Eh, ¿Qué óperas crees que falta montar aquí en México? Sabemos que hay títulos que recurrentemente se montan, y ha habido algunos muy novedosos, como a ti que te tocó dirigir dos de Rossini aquí en México, una comedia Sí, así de es. Rossini. ¿Qué títulos habría que montar y qué invitación harías pues a todo el público, los chavos? ¿Por qué hay que ir a ver ópera? Más que nada porque es que tiene que ver la ópera con la vida, ¿no? Así como serían las artes en general, el que te hacen sentir bien, te hacen crecer, te dan un mensaje, etcétera. Eh, si no, un mejor humano sí te hacen más reflexivo. Sí. ¿Qué mensaje? La ópera. ¿Qué puede ser la ópera por nosotros? ¿Qué tiene que ver con nuestras vidas? Mira, la ópera es un género que difícilmente, a diferencia de muchos que piensan lo contrario, yo creo que la ópera será vigente muchos años más porque le habla del hombre al hombre. Es decir, tú en el escenario, cuando estás viendo una ópera buena, te digo, por ejemplo, la Bohème, la Traviata, eh, tú eres capaz de identificarte con los personajes. Y cuando la historia está bien contada y la música está bien cantada, te enamoras de Violeta y te enamoras de Mimi
y te enamoras de los personajes y te identificas con los personajes. Los compositores lo que creían y querían era contar historias. Y Sí, sobre todo la innovación de los compositores recae en la manera en la que se actualiza la manera de contar esas historias. Es decir, los compositores buscaban cada vez llegar de una manera más directa al público, sin filtros, al grado de que, por ejemplo, Verdi, que fue, es que nosotros ya no lo vemos, pero Verdi fue el gran rockstar italiano del momento. O sea, Giuseppe Verdi separaba la ciudad cuando iba Giuseppe Verdi al teatro. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo el estreno, no lo viví, pero las anécdotas y las cartas del estreno del Otello de Verdi, que ah, claro. llevaba tantos años sin escribir una ópera y que de repente hay un estreno de Giuseppe Verdi en la Scala de Milán y la ciudad se detuvo para el estreno. Hubo tal expectativa que había boletos para dentro de meses, se agotaron las funciones. Sí, Era como ir al cine, era como el estreno de la última de los Avengers o algo así, ir a ver Otello de Verdi, era lo último, lo moderno, lo novedoso, lo importante, sí, el espectáculo cultural de esa época. Y yo desde luego creo que esos compositores mandan mensajes de humanidad que son, que son inmortales, ¿no? El amor, la fe, la esperanza, la hermandad, sobre todo cuando hay la mezcla de compositor y libreto como Shakespeare o estas grandes obras como Otelo, Macbeth, Falstaff, los libretos de Puccini que son magistrales. Tal vez, yo voy a decir a lo mejor una tontería, pero tal vez sean menos directas las óperas de Wagner, porque claro. Wagner no le habla al hombre del hombre, le habla al hombre de un dios o de un superhombre o de un mito. Y entonces la conexión no es tan directa porque tú estás viendo en el escenario a un Sigfrido o a una Brunhilda o a un Wotan y no te identificas con ese personaje necesariamente, pero con una Traviata, la Traviata podría estar pasando ahorita. O sea, Sí, la historia de la Traviata podría estarse llevando a cabo en este momento. Y así son las grandes óperas. Y regresando, esa es por la razón por la cual yo creo que la ópera está más vigente que nunca, seguirá siendo muy vigente, muy poderosa, muy fresca y además en este momento más que nunca, porque hay óperas para todos gustos. ¿Quieres una ópera de amor? Ahí está La Bohème. ¿Quieres una tragedia? Ahí está Madame Butterfly. ¿Quieres una tragedia más visceral? Ahí está Electra. ¿Quieres una ópera de terror? Ahí está The Turn of the Screw. ¿Quieres comedia? Ahí está El Barbero de Sevilla. ¿Quieres Shakespeare? Ahí está Macbeth. sí, ¿Quieres mitología? Ahí está La Flauta Mágica. Es decir, lo tienes todo en la ópera. Como lo tienes todo en el cine, también lo tienes todo en la ópera. Ya hay todo tipo de óperas. Hay óperas que hablan del holocausto, hay óperas que hablan de la guerra mundial, hay óperas para la comunidad LGTB+, hay óperas modernistas, hay una ópera sobre Steve Jobs. Eh, la ópera está más vigente que nunca. Entonces yo creo que es nada más cosa de perderle el miedo y para eso estamos nosotros, para incentivar a la gente y ayudarla a que no le tenga miedo a la ópera, porque normalmente lo que pasa es un rechazo basado en un temor a hacerlo mal. O sea, a que tú como espectador lo hagas mal, ¿no? Ay, es que no conozco, no sé si aplaudir o no aplaudir, no sé cómo vestirme, no sé de qué se trata, no sé si voy a entender o no. Eso no va a pasar en la ópera, porque está subtitulada en tu idioma, porque no importa si vas de gala o vas de jeans, porque no importa si aplaudes o no aplaudes, porque lo que se trata es de que te guste. Y por ende la ópera está más vigente que nunca. Y ahora, regresando a la primera parte de la pregunta, que son las óperas que a mí me encantaría ver en algún momento en México, que creo que hacen falta. Sí hay definitivamente un trabajo reciente de rescate y de producción de óperas que hacía falta ver en este país. Falta mucho, 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 mucho. Desafortunadamente yo sigo viendo, a ver, a mí me encantan las óperas que se hacen muy seguido, ¿eh? La Bohème y Tosca y Rigoletto y todas esas óperas me encantan, pero yo sí creo que hay ya público para hacer, no sé, Áttila de Verdi o para hacer eh, el tríptico de Puccini que tiene muchos años que no se claro, hace en sí. México
o para hacer Electra de Strauss, o para hacer Hernani de Verdi, o para hacer La Donna del Lago de Rossini, o La Urraca Ladrona de Rossini, que no puede ser que una ópera tan famosa como La Urraca Ladrona nunca se haya hecho en México, o Guillermo Tell. Te estoy hablando de la catedral de la ópera francesa y no se ha hecho en México, Guillermo Tell. Esas cosas me parece a mí que tienen que cambiar poco a poco, pero tienen que ir cambiando poco a poco por el trabajo de las instituciones, por el trabajo de los artistas y por la curiosidad del público, ¿no? De salir un poco de lo mismo de siempre y de atreverse y darse la oportunidad de ver algo diferente. Sí, definitivamente, pero también tiene que ver con si el nivel del público, yo creo que ha crecido de manera muy irregular en diferentes lugares, pero hay esfuerzos muy interesantes de ópera en México, que sé que estás enterado, pues en León, en Mérida, en Tijuana, hay ópera en todos lados. Sí. A veces pasa que no nos ponemos de acuerdo. Yo pienso que si nos pusiéramos de acuerdo, hubo un año en que hubo 3 Madamas Butterfly en México, imagínate diferentes estados Es verdad. consiguiendo sus diferentes Mama Butterfly. Yo pienso que si nos pusiéramos de acuerdo, bueno, esa Madama gira una producción que tiene por alianzas mejores recursos y todo, y comentarte por si nada más que aquí, pues en Sinaloa hay casi hay una base hay una escuela muy interesante de cantantes, Sí. la escuela que formó el maestro Enrique Patrón, Marta Félix, y que incluso en verano reciben a muchos artistas de fuera, ¿no? También hay un concurso, 2 premios que damos nosotros. Yo creo que por artistas no quedamos, pero que también además tienen que formarse, ¿no? Foguearse más, ¿no? En otros escenarios. Yo quería preguntarte por último, nosotros ahorita estamos dando un curso de apreciación operística y se eligieron unos títulos, pero desde la visión del personaje que es femenino. Eh, ¿Consideras en alguna ocasión te leí que no respecto a cierto autor que era machista la historia, el tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, pues pedírtela como la recomendación si conoces alguna obra que trate o que sobre todo enaltezca el papel de la mujer, ¿no? Sin ser exageradamente feminista, ¿no? Pero Madama es sometida, Carmen, claro, quiere ser libre, pero bueno, finalmente muere, Tosca, un sinfín de óperas donde la mujer sí es el personaje, pero es el personaje que muere. Claro. Mira, es un punto importantísimo el que mencionas porque definitivamente yo creo que la ópera tiene, como todas las artes, un desarrollo y una evolución. Y las historias que se cuentan hoy, si las contabas a lo mejor en 1700, hubieran escandalizado a la gente, ¿no? La historia de la humanidad ha cambiado muchísimo, la ópera también tiene que cambiar, pero esas obras maestras son maestras por algo. Entonces Sí. yo no es, desde luego, Così fan tutte de Mozart, que es una de las grandísimas óperas innegablemente de la historia, está vista desde un punto, una óptica no liberal para la mujer, ¿no? Porque son estas dos mujeres, estas dos chicas, a las que se le van los novios a la guerra, pero esos novios en realidad se disfrazan y se intercambian con ellas para ver si son fieles o no. Eso me parece pues que ya no es una temática válida en el siglo XXI, ya no lo es, pero en su momento sí lo fue. O sea, a finales del siglo XVIII sí era una temática válida y era curioso y era simpático y era atrevido además hablar al respecto. Entonces, sí se rompían esquemas. Te estoy hablando de que de la composición de Così fan tutte a la fecha han pasado pues más de 200 años. Entonces, desde luego, la historia cambia muchísimo. Y, y en ese sentido hay muchas óperas cuya óptica no puede ser la óptica actual, sino ponerte en el momento en el que se escribió para entenderla, ¿no? Y así es también un poco la flauta mágica, que tiene constantes ataques a la figura femenina, de que Sí. las mujeres si hablan están mal, o sea, hay comentarios en el libreto pues, claramente de agresión en ese sentido. Carmen es un gran feminicidio, es el gran feminicidio de la historia de la ópera, absolutamente, ¿no? Carmen es una mujer que es asesinada por ser libre y ese es un tema, pues, importante ver cómo está escrita Carmen,
qué significa hoy, sin llegar a la barbaridad de los teatros que en algún momento intentaron cambiar en Final de Carmen y que no fuera asesinada, porque entonces le estás dando en la torre a la ópera. Pero sí hay, como dices tú, óperas cuya figura femenina está absolutamente enaltecida. Y a mí en este momento se me ocurren, por ejemplo, las heroínas, verdaderas heroínas de Rossini, que son Rosina, del Barbero de Sevilla, que es una chica que, si bien está sometida por su tutor, encuentra la manera de burlar al tutor y salirse con la suya porque ella es más lista que él. Sí. Es decir, esto ya te está hablando claramente de una astucia del personaje femenino, y Rossini lo tiene muchísimo en sus óperas. La Cenicienta, que tú me vas a decir, no, pero la Cenicienta es la esclava. Sí, pero la Cenicienta es tan noble que perdona la tiranía de aquellos que le hicieron daño. Es decir, la Cenicienta tiene tanta bondad y tanta nobleza y tanto heroísmo y tanto valor que está dispuesta a perdonar todo lo que le han hecho con tal de que haya paz y de que no haya problemas y de que acepta las disculpas de su familia. Esa es una verdadera heroína, no la que se avienta de un balcón por amor. O sea, es aquella que perdona a aquellos que le hicieron daño, y la Cenicienta es una verdadera heroína. Y por encima de ellas, tal vez, Isabella de la italiana Algeri de Rossini también, que es esta italiana, una italiana que llega a Argelia a buscar a su prometido, que está trabajando ahí como esclavo, y va ahí a salvarlo. Y tiene un área absolutamente patriótica, y para mí es la primer gran figura de una líder italiana, porque su rondó del segundo acto habla de lo bella que es Italia y de lo importante que es que las mujeres estén orgullosas de ser italianas. Tal vez en ese sentido también la Oda Bella de Attila de Verdi es una figura femenina muy importante. Pues no feminista, pero sí una mujer con un valor femenino muy importante, porque Oda Bella, que es la protagonista de la ópera Attila, esta esclava italiana que le llevan como tributo a Attila, pero que sin embargo ella decide enfrentar al rey de los hunos. Ella decide enfrentar a Átila y decirle, mientras tus mujeres están llorando en los carros, mientras ustedes van a pelear, nosotros, las mujeres italianas, vamos a estar en el campo peleando y defendiendo a nuestra patria. Y entonces ahí te está hablando ya claramente de una mujer con mucho poder, con mucha autoridad, y con ideales muy fuertes, ¿no? Una mujer poderosa. Y para mí esos son personajes femeninos en las óperas particularmente importantes, fuertes, con peso, con poder, con autoridad, que sí definitivamente marcan un poco una línea de valores para la mujer muy válidos, muy importantes, y que en ese momento fueron también además muy atrevidos. No te tengo que contar a ti historias sobre lo injusta que ha sido la igualdad para los géneros, y que sigue siendo, aunque la gente me diga que no, pero que sigue siendo definitivamente. Sí, claro. Y ahora imagínate hace 200 años, como sí, pero era. Yo creo que estoy anotando, la verdad, porque sería muy pertinente el montaje de una como Attila, que comentas. Entonces, incluso voy a escuchar la música. Es una ópera que no conozco. Es una hermosa ópera. Pues la vamos a escuchar. Yo te quiero preguntar, hubo un momento en que, disculpen, sí, no hay problema. Tuve terror de que entrara un monstruo que tengo ahí en la casa y que hiciera, que se me brincara, hiciera un ruido. Y bueno, en realidad estamos tratando de ser lo más profesionales posibles y esperamos estarlo logrando. Si tienes tiempo, me gustaría hacer algunos comentarios que tenemos en el chat. Claro. Y al último, hacerte una pregunta, y todo me enriquezco, por supuesto, de las entrevistas que te he leído, que me encantan. Y yo digo, bueno, ¿por qué está igualito en todas las entrevistas? Y después digo, pues porque es muy joven, tiene 30 años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay gente que está saludando, gran entrevista, viva la música, viva la ópera, etcétera. Algunos cantantes, entre ellos Angélica Mata, que es una mezzosoprano,
súper joven, talentoso y mega exitoso. Felicidades, Iván, Karina Coronel. Ha sido maravilloso todo tu trabajo, maestro Josefina González Rodríguez. Un placer, como siempre, participar en otra de las amenas charlas de este talentísimo maestro. Marta Hernández, quizá la conozcas. Hay otras personas que solo se hacen presentes y que saludan, que les gusta mucho el tema, que les gustó lo del bel canto. Lucero Guadalupe, bueno, hay otra persona que quiere ponerse en contacto con usted. Boquiabierto, como siempre, con las pláticas del maestro Iván. Gracias a todos. Es maravillosa. Gracias, maestro, por enseñarnos, por acercarnos a este magnífico arte. Realmente nos convence para desear que vuelvan las representaciones a los teatros. Sí, hemos batallado mucho hemos levantado obras de la nada, pero no somos quizá los únicos, ¿no? Esto lo dice Elmer Mendoza. Y Marlene Salinas, un placer como siempre escucharte, Iván. A mí me gustaría, antes de hacerte la última pregunta, que podría ser cualquiera, ¿verdad? Preguntarte, o más que nada, sí, invitarte a que si tú quieres hacer alguna pregunta. Esto se llama conversaciones, pero en realidad a nosotros nos encanta hablar y en este caso agradezco mucho porque todo lo que has dicho es tan interesante que estoy boquiabierta como el comentarista de aquí. Si tú quieres hacer alguna pregunta o tienes algo que comentar adicional y vamos al final de la plática. Pues que yo definitivamente creo que en el trabajo que está haciendo particularmente un personaje al que yo admiro y aprecio mucho, que es el maestro Enrique Patrón de Rueda, por la lírica en Sinaloa, y no nada más en Sinaloa, pero por la lírica nacional, es fundamental y tal vez sin él la ópera en México no sería lo que es hoy, que ha sido un apasionado de las voces jóvenes, un apasionado de la ópera, de descubrir talentos. Yo tuve el privilegio de conocerlo, lo conozco hace varios años, desde que yo era niño y yo iba a los conciertos como público a verlo dirigir. Lo admiro mucho al maestro, creo que tiene una trayectoria maravillosa como director, como pedagogo, que además hace mucha falta. Alguien que crea en los jóvenes valores y lo que se está haciendo por las jóvenes voces con él y en Sinaloa es algo que es ejemplo para el mundo, para México, para las voces mexicanas. Y eso es lo que hace falta, que haya una verdadera creencia, una verdadera fe por el joven talento de México, porque hay mucho talento joven en México que vale mucho la pena. Lo difícil de ese talento es primero que encuentre la oportunidad de hacer cosas, de exponerse, de foguearse, como le llamamos nosotros. Y segunda, que el talento no se quede en talento, sino que se convierta en una realidad y que ese talento sea potencializado, explotado. Y voy a aprovechar a decirte a ti algo que tú misma dijiste al inicio de la plática y que me pareció muy importante y que voy a rescatar y que me parece que es un lema que tendremos que adoptar nosotros como artistas, y es que la unión hace la fuerza. Tú dijiste muy bien, no puede ser que se estén haciendo 3 Madames Butterfly en México, en 3 diferentes estados, con 3 diferentes producciones, con 3 diferentes equipos, pudiendo hacer una Butterfly espectacular de primer orden y coproducirla con varias personas. Entonces yo creo, te lo digo a ti, se lo digo a toda la gente que nos ve, al maestro Patrón, a todos los maestros que nos estén viendo, a toda la gente que quiera compartir este video, que el gremio, si se piensa de manera individual, va a desaparecer. Si la cultura sigue siendo un canal de distintas voluntades caminando paralelamente, esto no va a servir. Necesitamos unirnos, necesitamos hacer simbiosis, hacer equipo, unir voluntades, unir esfuerzos entre instituciones, maestros, colegas, no querer siempre hacerlo todo uno, sino encontrar apoyo, encontrar sinergias, porque esa es la manera en la que las grandes culturas funcionan. Sí. Y esa es la manera en la que la cultura operística en México va a florecer y ser más fructífera que nunca. Si logramos unirnos. En lugar de hacer 7 producciones de $1, hacer una producción de 7 pesos en 7 lugares y que sea una cosa espectacular y maravillosa. Creo que eso es algo, no es una pregunta, pero sí es un aporte
¿no? A lo que tú me dijiste y complementando lo que tú misma comentaste, Leonora, al inicio de la charla. Entonces creo que eso es muy rescatable y por eso me atrevo a ahondar un poco en ello, que creo que vale mucho la pena que mandemos ese mensaje de unión, de tenacidad y de unir esfuerzos. Yo creo que cuando un líder como tú, porque no solo eres un líder porque te sabes parar frente a una orquesta y sabes ponerlos, alinearlos y hacer que toquen a tu favor y bajo tu dirección, eres un líder porque eres escuchado. Yo creo que esto efectivamente hay que darle eco y bueno, ir incubando estas, no es una idea nueva, lo sabemos, pero hay que insistir, insistir y para cuando estemos ya en esta nueva normalidad, quisiera que fuera febrero otra vez, la verdad, y que no hubiera pasado nada, pero pasó. Entonces, mientras tanto, vamos a seguir haciendo a lo mejor cosas chiquitas. Incluso mencionaste hace rato una obrita pequeña que es un dulcecito, que es Rita, que Así ahí hay es. un papel muy interesante de machismo, etcétera. Son tres personajes. Ese tipo de obras a lo mejor se pueden hacer para disfrutar online ahorita, ¿verdad? Te agradezco muchísimo. Sí, vamos a tomar muchas de las frases que estás diciendo, porque vamos a hacer luego de repente algunos medio cápsulas. Muy bien. Bueno, no tengo una última pregunta en realidad. Estaba viendo los autores, etcétera. Había una en la que tú decías que admirabas a Mata, que admirabas a, etcétera, los músicos que te gustan, los grandes operistas de la historia, pero dijiste que en realidad, a pesar de que tú los admirabas, pues no es que quisieras ser como ellos o ser comparado, que solo querías ser tú. Lo dijiste a lo mejor de una manera muy humilde, pero al mismo tiempo es la forma en que tú quieres trascender. Creo que ya estás trascendiendo, es pronto decirlo, no ocupas halagos porque tú eres una persona muy seria para hacer bien lo que haces, con un compromiso Gracias, Ana. que te mueve tu vocación, tu familia, pero sí te quiero preguntar, ese tú, ¿quién quieres ser? No quiero ser comparado, quiero ser solo yo. Esa es una frase muy bonita que además, si no me equivoco, fue de una entrevista que me hizo el Universal cuando iba a dirigir mi primera ópera en Bellas Artes. Te tengo que decir que cuando dirigí mi primera ópera en Bellas Artes tenía 23 años. Es Sí, decir, no es, no es algo, yo lo veo ahora en retrospectiva y desde arriba y de una manera muy, muy objetiva y digo, no era yo, no era yo todavía un director de orquesta consolidado ni serio. Tenía yo muchas ganas de hacer muchas cosas y tenía mucha voluntad y yo siempre he sido muy estudioso, eso sí, pero desde luego no tenía experiencia, tenía muchas ganas, pero poca experiencia. Y ahí, pues fue gente que creyó en mí y en mi talento y en mi potencial. Y cuando me hicieron esa pregunta, porque desde luego pasa mucho en este medio, que te comparan con la gente, ¿no? Inmediatamente, sobre todo cuando eres joven, está siempre sujeto a, no, es que, y nosotros los directores, además, los directores de orquesta mexicanos, peor porque tenemos siempre el estigma y la estrella de Eduardo Mata encima de nosotros, que fue el gran director de orquesta de México de todos los tiempos. Nadie lo puede negar y quien lo pueda y se atreva a negarlo, tendremos que sentarnos frente a frente a discutirlo seriamente, porque es Eduardo Mata el gran pilar indiscutible de la dirección de este país. Y entonces, cuando uno tiene 23 años y te dicen, bueno, el director más joven en dirigir una ópera en Bellas Artes, pues fue Eduardo Mata, ¿no? ¿Qué sientes? Y son sí. esas cosas, y yo más bien en ese afán de contestar de una manera muy honesta, dije, es que yo no quiero que se me compare con nadie porque yo quiero ser yo y yo quiero hacer mi trabajo y yo quiero llevar mi camino. Y sigo pensando eso, Leonor, porque esa es mi convicción absoluta. Todos somos diferentes, todos tenemos cualidades plausibles, todos tenemos defectos, todos tenemos problemas, errores a corregir. Sabemos si somos objetivos y autocríticos cuáles son esos errores y cuáles son esos problemas. Yo sé cuáles son mis fallas, yo sé dónde puedo yo, Iván López Reynoso, seguir creciendo y seguirme preparando. Y yo no soy para nada, tú me lo dices de una manera muy linda y te lo agradezco mucho, un líder, pero yo más bien espero no ser necesariamente un líder, pero sí darle a la gente que me vea, ya sea dirigir, hablar, cantar, dar pláticas, clases, conferencias, lo que sea que esté yo impartiendo,
darle a esa gente valor, darle a esa gente la capacidad y la fe y la esperanza, sobre todo a la gente joven, de que se pueden hacer las cosas bien. Porque es muy difícil para un joven artista y más difícil para un joven director tener oportunidades y tener la manera de hacer una carrera. Y para mí, si esa es la manera en la que yo en este momento, a mis 30 años, esos 30 años en los que he sido tan afortunado y tan privilegiado de hacer las cosas que he hecho y que me dicen cómo, pues con mucho trabajo, con mucho trabajo. Y si ese es el mensaje que puedo mandar, lo mandaré con mucho gusto, ¿no? Con mucha humildad también, aceptando que yo tengo mucho por aprender y mucho por crecer, pero sobre todo sabiendo también que en este momento Iván López Reynoso es la mejor versión de sí mismo. Y sí, la competencia es con uno mismo, ¿no? Siempre quiere uno hacerlo mejor y te das cuenta cuando te equivocaste. Iván, te agradezco mucho y le agradezco a toda la gente que estuvo comentando. En particular quiero destacar, bueno, eres un líder en pro de la ópera, etcétera, pero en particular quiero destacar el saludo que nos enviamos el maestro Luis Miguel Lombana. Ay, tan lindo. Sí. Tan lindo, el tan querido Luis Miguel. Te mando abrazos y besos, mi queridísimo Luis Miguel. Sabes lo mucho que te quiero. Y bueno, les agradecemos muchísimo. Quiero invitar a Iván. Somos humanos, cometemos defectos, pero yo creo que vamos muy a la par de los temas que has tratado un poquito humildemente, pero el blog de esta semana de las AS precisamente estuvo dedicado al bel canto, a aclarar que no es propiamente ópera, sino un momento, un estilo especial de la ópera, de la cual sabe mucho y bueno, hay que seguirlo, hay muchos videos de Iván López Reynoso, estoy segura que al verlo dirigir y al ver las óperas, porque a veces no la vamos a ver a él, porque está en el foso. Así Nos es. vamos a ir acercando más. Iván, muchísimas gracias, es un placer. Me saludas mucho a Greta, estamos en comunicación con ella Claro que y sí. ojalá que pronto pues vuelva toda la normalidad y te podamos tener dirigiendo, a lo mejor en una gran obra o a gran título en México para varias ciudades. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio, de verdad. Voy a voltear así para que nos vean como que nos estamos saludando, mira. Y tú volteas para, a ver, Muy voltea. bien. Así, ¿verdad? Ahí me estás viendo, no, no sé. No sé, ahí te estoy viendo o así, no sé, pero bueno, Alguien ahí nos podrá decir, ¿verdad? En algún momento hacemos así, pero bueno. está. Iván, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Leonor. Hasta Estoy luego. muy contenta. Gracias. Bye. Gracias a ti. Tú puedes salir y nosotros nos quedamos Muy bien. Pues, en entonces, nuestra casa, que es tu casa. gracias, Leonor. Gracias a todos. Bye. Muchas gracias, los esperamos. El próximo jueves vamos a platicar con los 4 sinaloenses cantantes de ópera que pues acaban de hacer este video hace unos 20 días poniendo todos los riesgos. Me refiero al barítono Adán Pérez, al barítono Armando Piña, al tenor José Manuel Chu y al tenor Carlos Osuna. Los vamos a tener el próximo jueves aquí para platicar con ellos de este éxito de O Sole Mío sinaloense con banda sinaloense que se ha convertido en un fenómeno viral. Nos pregunta la gente sus contactos, etcétera. Se va a llevar la gente una gran sorpresa cuando vea que detrás de este O Sole Mío con banda sinaloense hay 4 extraordinarios cantantes formales, serios y muy disciplinados también, como el gran invitado que acabamos de tener actualmente. Gracias, muy buenas tardes a todos. Un saludo de la Sociedad Artística Sinaloense.